El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El 13 de marzo del 2022 puede ser una fecha que vaya a ser incluida en los libros de historia. Por primera vez, una fuerza progresista logra ser la primera fuerza en el Senado, tener la mayor votación en Cámara y en las consultas presidenciales. El pacto histórico, quien recoge buena parte de los movimientos y partidos progresistas, salió fortalecido. Con más de 4 millones de votos, Gustavo Petro se perfila como el próximo presidente de Colombia. Esto sin contar con la movilización de cientos de ciudadanos que tanto el día de las votaciones como en los escrutinios hicieron un ejercicio de veeduría que pocas veces se ha visto con tal fuerza en Colombia. Por otro lado, la Alianza Verde y el Centro Esperanza lograron alcanzar 13 curules en el Senado, lo cual amplía el número de senadores que pueden promover políticas públicas progresistas en la próxima legislatura. No tan buenos fueron los resultados de las consultas para este sector político, puesto que el número de votos se quedó por atrás de la consulta del pacto histórico y el de la derecha colombiana. En la conducción Juan Camilo Castillo, en la producción Sergio Hernández. Este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablaremos sobre los resultados electorales históricos para el progresismo en Colombia. Para hablar de este tema, hoy contamos con la participación de Néstor Julián Restrepo, quien es politólogo de formación con una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca. De igual manera, cuenta con doctorado en política, comunicación y cultura de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se desempeña como profesor y coordinador de la maestría en comunicación política de la Universidad EAFIT. Bienvenido, Néstor, es un gusto tenerte con nosotros. Juan Camilo, muchísimas gracias por invitarme y no, a hablar de política, que es lo que más me gusta. Muchas gracias y eso es lo que vamos a hacer. Néstor, en este podcast nos gusta comenzar por lo más básico siempre. Esto pues con el objetivo de lograr un entendimiento común. Así pues me gustaría preguntar en este primer momento cómo podríamos definir al pacto histórico como proyecto político en este 2022. Pues mira, es como ustedes lo están planteando, es un movimiento, todavía no es un partido político, es un movimiento que unifica, para mí, una de las primeras veces que veo a la izquierda, la empaqueta, por así decirla, en un proyecto político tanto para el Congreso como para llegar a la presidencia de una manera ordenada, uniendo también no solo grupos políticos tan importantes como el Polo Democrático, sino también grupos étnicos y religiosos. Entonces, es como si la izquierda por fin entendiera en Colombia que para hacer política y poder volverse fuerte ante un oponente que siempre había estado, siempre ha gobernado, que siempre había estado en las elecciones, que es la derecha colombiana con los partidos tradicionales, por fin entendieron que había que unificarse y tener conceptos muy claros de, por ejemplo, llegar al Congreso con una cierta mayoría y, ¿por qué no?, tener presidente de la República. Eso que nos cuentas parece que tuviese algunas similitudes o fenómenos análogos en otras experiencias latinoamericanas en la historia. ¿Podrías decirnos algo al respecto o estoy equivocado? Sí, claro, o sea, esto pasa en países con Ecuador cuando Pachacutic, que son los indígenas, montan un grupo político, Pachacutic, y logran empezar a cambiar un país que era totalmente inestable. Cambia, la alternancia de los presidentes era muy rápida, se caían, golpes de estado permanente hasta que llega Pachacutic y se alía con un grupo político de izquierda y logran montar a Correa, por ejemplo, en Ecuador, y generan una cierta estabilidad que aunque todo el mundo crea que es el correísmo, todo eso, pero
En cierta forma, Ecuador era un país muy inestable. Lo mismo pasa en Bolivia. Bolivia logran unificarse los campesinos cocaleros, los indígenas, todas esas bases sociales unifican un criterio político y logran consolidarse en el MAS, que es el partido de Evo Morales, llegan al poder y se sostienen durante mucho tiempo con Evo Morales. Hay un intento de golpe de Estado que no le funciona a la derecha, vuelve y queda el MAS, y el MAS de ahora te puedo decir que es muy diferente al MAS de Evo Morales, pero se mantiene ahí. Y otro gran ejemplo es lo que está pasando en México. Andrés Manuel López Obrador es otro ejemplo donde logra llevarse las bases del partido del PRI, que es el Partido Revolucionario Institucional, llamémoslo el de centro izquierda, por así decir, que se vuelve un partido clásico, tradicional, muy clientelar, se lleva las bases de ahí de ese partido, las une con otros movimientos indígenas, campesinos, y monta Morena, que es el partido que lo lleva a la presidencia de la República. Entonces, en América Latina, Colombia era el que no había logrado consolidar un principio de eso. Y te puedo dar ejemplos de cada país de América Latina. El PT en Brasil con Lula. Esto ya había pasado en otras partes. En Colombia la diferencia está en que la izquierda había tomado la opción de las armas. Y eso hace que se aleje totalmente del espectro político. De hecho, uno de los grandes retos que hay es la credibilidad que se tenga no solo con las bases sociales, sino con los estratos más altos de la sociedad colombiana, la cual no confía para nada en la izquierda, porque la izquierda se fue a las armas. Comprendo. Muchas gracias por la claridad. Em, las votaciones para el pacto histórico fueron las mejores en la historia de Colombia, como ya lo señalábamos antes. Luego del escrutinio se habla de más de 19 senadores y más de 20 representantes a la Cámara. A esto se le pueden sumar incluso las curules de varios sectores progresistas del Partido Verde. Y entonces mi pregunta es, más allá de este proyecto de unidad, ¿cuáles son las claves para comprender las razones por las que el progresismo en esta ocasión tuvo ese nivel de éxito en las elecciones legislativas? Yo creo que son varios temas. Podemos empezar por los más positivos, que es el cambio y el viraje de la sociedad colombiana, de mentalidad que se da después del proceso de paz de La Habana o el Teatro Colón, donde los colombianos empezamos a ver otras lógicas, otros problemas diferentes al conflicto armado. Eso yo creo que es uno de los principales cambios que hace que los ciudadanos empiecen a buscar respuestas diferentes a lo de siempre quién me va a dar la paz, ya sea armada, con las armas, o la paz con diálogos de paz. Entonces empezamos a ver problemas como la corrupción, por ejemplo. Lo segundo, muy pegado a lo primero, es precisamente la clase política tradicional. Se aleja de esa realidad que los colombianos empiezan a ver. Entonces la pandemia tuvo mucho que ver, el mal gobierno o el desgobierno mejor de Iván Duque hace que los colombianos en una gran parte, yo creo que yo ya me atrevería a decir que tenemos la evidencia empírica, que es la votación que hubo, no aumentó mucho, pero sin embargo sí se salió del cauce el cual tenía la tradición electoral Colombia, que era votar por la derecha, por los mismos. Yo creo que el cauce se desvió. Y ahí tiene mucho que ver el desgobierno de Iván Duque, su agenda totalmente aislada de las necesidades y las demandas de los ciudadanos que aparecen ahí. Y la tercera asunto es lo que Sidney Tarrow denomina el tiempo del mundo. Y es que en el mundo hay una agenda muy progresista, que está hablando desde las minorías que ya no son tan minorías, las minorías étnicas, minorías sexuales, que ya no son minorías, tienen mucho que decir y mucha participación que dar y muchas demandas que los gobiernos, estos gobiernos anacrónicos, no le estaban dando respuesta, empiezan a tener demanda. Entonces ese ejemplo lo podemos ver en Chile y ahora está pasando en Colombia perfectamente, que es
la gente está pidiendo una estabilidad económica, la gente está pidiendo una mejor calidad de vida, la gente está pidiendo acceso a educación, salud, empleo, que eso es lo tradicional, pero también está pidiendo participación política desde mi condición LGBTI, desde mi condición de mujer, feminismo, por ejemplo, la ley que acaba de fallar la Corte Constitucional de la despenalización del aborto, demandando nuevas libertades. Los jóvenes tienen otras visiones, quieren estudio gratis, quieren mejor calidad de la educación, quieren acceso a trabajo desde el primer momento, quieren oportunidades. Esa es una agenda progresista. Se me olvida algo muy importante, el medio ambiente. El medio ambiente y políticas animalistas. Esa es una agenda progresista que empieza a a no estar dentro de la política tradicional y empieza a darle todo un nuevo campo de acción a esta izquierda. Eh, yo, la, yo no me atrevería a decir que como una izquierda radical, como que susto. No, yo lo veo es como una opción de poder real, tangible, simplemente una opción de poder de izquierda donde se le puede dar soluciones a todas estas demandas que les acabo de describir. Simplemente eso. Y ahí es donde esperaremos a ver qué pasa en mayo. Por supuesto, esperaremos a ver qué pasa en mayo. En esas cosas que nos estabas contando, eh, yo diría concuerdo con ellas, pero hay un punto que me llama a mí la atención y que siempre vuelve a ser debate en todos los mecanismos de, digamos, de consecución de votos o de llamamiento a las urnas. Y es que aunque el desgobierno de Duque haya afectado la calidad de vida de los colombianos de una forma irrefutable, eh, muchas personas de la clase media y clase media baja siguen votando, digámoslo así, votando a sus verdugos, votando a quienes sistemáticamente legislan y actúan en contra de ellos y de su bienestar. Eh, una muestra de esto fueron los más de 2 millones de votos que eh, sacó el candidato Federico Gutiérrez. Mi pregunta aquí sería, desde tu punto de vista, ¿qué debe de hacer el pacto histórico para poder acercarse más a esas personas que no, digamos, que están reticentes a confiar en ese proyecto político? Mira, Juan Camilo, lo primero es que creo que Colombia ha avanzado muchísimo en la política y vuelvo y te digo, tenemos la evidencia empírica. La votación se dio. El cambio sí hay un cierto cambio, pero no podríamos esperar un cambio total. O sea, Colombia ha sido un país de tradición conservadora, que lo que ahora se está deliberando son esas dos vertientes, una visión que, que, que por experiencia, por tradición, le tiene miedo al cambio, o sea, le tiene miedo la izquierda, esa izquierda que está surgiendo en Colombia tan fuerte, y una izquierda política, a pesar de que la derecha quiera matricularla en una izquierda totalitaria, armada, esa es una izquierda política. Eh, el colombiano tiene miedo. Hay una gran mayoría, hay una gran porción yo diría, por ejemplo, entre personas entre 50 y 80 años, está ahí, hay un margen porque les tocó un país bastante maluco. Y eso hay que tratar de entenderlo. El asunto ahí es donde el pacto histórico y Gustavo Petro tienen que tratar de empezar a generar muchas propuestas, a generar más niveles de confianza. Por ejemplo, para mí, una señora como Francia Márquez es un polo a tierra para los discursos de Gustavo Petro, que muchas veces pueden ser propuestas elevadas, muy fuertes, que la derecha se la va a refutar con todas sus fuerzas, como por ejemplo lo de las pensiones y cosas así. Francia Márquez, si se sabe materializar eh, eh, esa estrategia, su discurso y su narrativa de mujer,
de mujer afro, de mamá, de líder, de líder de las bases sociales en los departamentos más pobres de Colombia. Creo que puede empezar a mover mucha gente y se lo está haciendo. Una ciudad como Medellín, que es donde vivo, es una ciudad bastante conservadora. Se notó, Gustavo Petro siempre pierde aquí en Medellín y en Antioquia, y el uribismo sigue estando vivo. Sin embargo, una mujer como Francia Márquez sí va moviéndole la aguja a temas como derechos humanos, a temas como representación social. En Colombia, Colombia es un país bastante discriminador de las bases sociales, o sea, no, es como la canción del baile de los que sobran, de los prisioneros. Yo creo que aquí en Colombia muchas veces una persona como Francia Márquez puede esculcarle y mover a la gente para decirle, sí, claro, yo también tengo ese problema, porque muchas veces no lo ven. Muchas veces están imbuidos o metidos en la burbuja de qué miedo la izquierda, qué miedo tal cosa, un miedo, pero no nos damos cuenta de tus palabras como el verdugo que siempre los aísla, que no les da oportunidades, que no les da trabajo, y seguimos y seguimos. Creo que el cambio se está dando. No podemos esperar que sea un cambio total y radical en esta elección. Lo que yo esperaría es que el pacto histórico se fortalezca, se convierta en un partido más fuerte de izquierda y que se vuelva una opción real de poder. Que si llega Gustavo Petro al poder, lo primero que tiene que hacer es darle estabilidad y seguridad desde el modelo económico, por ejemplo, a los grandes empresarios, a estabilidad jurídica y constitucional, de que no se va a hacer reelegir, de que no se va a perpetuar en el poder, cosas de esas con la cual no atacan en todo momento. Eso sería lo primero que tendría que empezar a desmontar y generar confianza. Estoy seguro que si eso pasa en Colombia, vamos a tener una opción maravillosa de ver simplemente una opción a la derecha y una opción a la izquierda, y partidos de centro izquierda y centro derecha, unos 4 partidos, donde los ciudadanos por fin tengamos una visión muy clara de la política, tengamos más claro quiénes son nuestros representantes, cómo nos defienden. Si no hacen, pues los sancionamos con el voto, pero también fiscalizar los ciudadanos. Yo creo que se ha generado eso, y los jóvenes son los que más están generando eso, una política mucho más activa. Y eso ha sido gracias a todo lo que está pasando. Siguiendo con el pacto histórico, pareciese que el pacto histórico y la figura de Gustavo Petro encarnan una renovación, por decirlo así, en las formas de hacer política electoral, sobre todo desde la izquierda. En ese sentido, quisiera preguntarte cuáles son las diferencias más importantes en términos electorales de las campañas electorales entre la izquierda tradicional de años anteriores, de décadas anteriores, y lo realizado por el Pacto Histórico en este 2022, que es un proyecto que viene como mínimo desde hace 2 años forjándose. Pues yo creo que hay cambios sustanciales. Por ejemplo, si tú comparas no solo el pacto, sino comparas a Gustavo Petro del 2018 con el de ahora, este Gustavo Petro es más flexible, porque entendió que los cambios no se dan de tajo. Entonces, de hecho, hay cosas dentro del pacto histórico que no son tan buenas. No es, hay políticos tradicionales, hay candidatos en la Cámara y en el Senado que uno diría, no, pero es más de lo mismo. Pues yo creo que yo, no sé, o sea, puede ser muy idealista de mi parte, pero lo que yo diría esa es la forma de lograr esa transición hacia una vertiente diferente, donde los ciudadanos, por lo menos en Colombia, entendamos que la izquierda simplemente es una opción de poder y ya, no más, no es algo para temerle, no es algo peligroso, como siempre lo hemos visto, como siempre estaba en esa lógica. Lo segundo es también la capacidad que ha tenido de generar estrategias de comunicación política, o sea, desde unos símbolos muy claros,
del pacto histórico, la estrategia de ir de la periferia hacia el centro y no el centro a la periferia a la hora de hacer la campaña. O sea, la campaña de Gustavo Petro y los cargos corporativos del pacto histórico no se hicieron en las grandes ciudades y de ahí que llegara la información a los pequeños lugares de Colombia. No, o sea, tenemos una campaña que se hizo en el banco, en los municipios del Banco Magdalena, por ejemplo, en Planchón, al frente del Magdalena, en el sur de Bolívar, por ejemplo. Cosas como esas que ahora van a tratar de copiarlo todos los otros candidatos. O sea, a Federico Gutiérrez le toca empezar a ir a esos municipios. Yo no sé qué tanto lo van a aceptar cuando la costa, el Cauca, hasta San Andrés y Providencia, Gustavo Petro ya hizo campaña, y por último las ciudades grandes, y una ciudad como Bogotá, por ejemplo, ha estado en lugares, no necesariamente en la Plaza de Bolívar, sino en otros lugares donde se hace la campaña. Entonces, esa ha sido una gran estrategia mediática y una estrategia de comunicación política donde, vuelvo y repito, de la periferia hacia el centro, ha logrado consolidar unas bases sociales muy fuertes, unas bases políticas bastante fuertes, y también mezclándolo, así a muchos no nos guste, mezclándolo con política tradicional. Y hay que entender aquí una cosa para tu audiencia, y es que uno de los grandes problemas que tendría Gustavo Petro es la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad no puede salir de la noche a la mañana para que lo acepten alguien que no los quiere. Entonces es ahí donde es ahí donde yo le veo la flexibilidad de este Gustavo Petro y del pacto histórico que no se tenía en el 2018. Y es la flexibilidad también de empezar a negociar y a moverse a cambio de gobernabilidad. Eso en ciencia política lo entendemos más fácil. Yo sé que la gente del común pues puede que no lo vea mal, lo vea así, pero es que se necesita capacidad para poder hacer negociaciones. En la política se hacen negociaciones. Listo. Entonces creo que eso es lo más importante que Gustavo Petro. Ahí lo que vamos a ver es, por ejemplo, mucha gente va a votar que está totalmente aburrida y harta del uribismo, de la derecha. La opción es Sergio Fajardo, pero creo que esa opción, si se desgasta, como les está yendo, la opción sería Petro. Y eso es lo que tienen que ver, la mejor opción. Verse como la opción a seguir, y para eso tiene que darle niveles de confianza que el Gustavo Petro del 2018 no les brindaba. Por supuesto que hay que llegar a alianzas, o sea, es necesario tener gobernabilidad para poder llevar a cabo transformaciones o la puesta en marcha del proyecto político que cada organización tiene en su cabeza. Y esto lo entiendo un poco con relación a lo que nos contabas antes de llegar y empezar a darle seguridad y confianza también a los grandes empresarios del país y demás. Lo entendía yo de una forma como para limar asperezas y evitar resistencias en, digamos, en las élites económicas del país. No obstante, vemos que pese a que el Gustavo Petro de hoy en día es un Gustavo Petro mucho más light que el de hace 4 años, según lo que nos decías, mm, este Gustavo Petro y el proyecto del pacto histórico, del ser un proyecto de izquierda, sigue teniendo una resistencia mediática muy grande que en términos de los medios tradicionales, medios de comunicación tradicionales, son puntas de lanza de el poder económico colombiano. ¿Cómo puede el pacto histórico sobrellevar esta situación y un poco equilibrar la balanza desde tu perspectiva? Mira, la solución está en todo lo alterno. Ustedes son una forma de comunicación alterna a los medios tradicionales. En Colombia se evidenció desde el año pasado en las protestas sociales que la gente también consume medios alternos. Desde un podcast hasta el youtuber
y pasando literalmente a telediarios o noticieros con canales de las redes sociales. De hecho, nos dimos más cuenta de lo que pasó en el país realmente de esa lógica que los medios tradicionales. Los medios tradicionales en Colombia, lamentablemente, yo lo llamo, es un periodismo militante, un periodismo que depende de un bloque económico, de unas lógicas de intereses muy marcadas, pero creo que ellos están muriendo solos. O sea, yo pongo un nombre propio, o sea, una cadena como RCN, el noticiero está enterrando literalmente al canal, todo el canal, porque se politizó de tal forma, dejó de lado lo que tenía que hacer, que era informar y informar a los colombianos, dar a conocer cosas y se volvió militante, o sea, se volvió propaganda, lo que pasa con Revista Semana. Entonces, entonces yo siento que el contrarrestar eso se hace a partir de medios alternos, de literalmente la gente está mediatizada. Tenemos muchas opciones. Si el pacto histórico cristaliza una cantidad de ideas donde monte sus propuestas, las delibere, busque expertos que le hagan paneles y le sustenten sus teorías, se las critiquen, es que eso también es válido, se las critiquen y que después salga los liderazgos del pacto a decir sí, tiene razón. Todas esas cosas van a contrarrestar muchísimo al canal tradicional y la noticia tradicional. O sea, ya hemos visto muchos fake news en RCN, por ejemplo. Entonces ya la gente no es tonta, la gente está consumiendo todo tipo de comunicaciones y no se quedan con la primera que ven. Claro, hay que combatir la propaganda con información eh, y posición crítica. Em, Quiero, antes de pasar a nuestro último tópico, hoy se dio la noticia o se confirmó la noticia de que Francia Márquez será la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, hecho que desde el mundo en claroscuro saludamos y aplaudimos, nos alegra de sobremanera. ¿Cómo lo analizas tú de cara a la primera vuelta presidencial y al proyecto político que encarna Francia Márquez en tanto mujer negra, víctima del conflicto, eh, en este contexto institucional electoral? Bueno, lo primero es que, para serle sincero, yo no quería a Francia Márquez de vicepresidenta. ¿Por qué? Porque el cargo de vicepresidente es un cargo que en Colombia no tiene una funcionalidad muy clara y siento que es mucha política, mucha mujer que acaba de salir, que es lo mejor que nos ha podido pasar en las campañas en Colombia y que ella va a tener que entrar a pedir un puesto o algo que hacer para que no se muera literalmente dentro de un gobierno si queda Gustavo Petro. Entonces yo ella lo hubiera preferido como ministra, así de sencillo. Entonces, por ese lado. Lo segundo, a mí como experto en comunicación política, uno escucha cosas entonces como por ejemplo, bueno, qué tanta más votación y cálculos, haciendo cálculos así en frío, qué tanta más votación le puede dar Francia Márquez a Gustavo Petro. No sé. Ahí también hay que hacerle un cambio y un viraje a su estrategia. Por ejemplo, yo siento que van a hacer algo muy interesante. Y es que mientras que Gustavo Petro va a estar desde Bogotá, Francia, la sede de la campaña de Francia va a ser Medellín. Precisamente la plaza más complicada porque es la del oponente. Entonces, vamos a ver. Francia Márquez está hablando muy bien, está teniendo una narrativa muy clara, sabe qué es lo que quiere. Entonces, vamos a ver si amplía más la votación, si jala más. Muchos están diciendo que Francia Márquez lo que va a hacer es radicalizar más hacia la izquierda a Gustavo Petro. Yo esperaría que no. Yo esperaría porque lo que necesitamos son que lleguen a esos votos del centro y que convenza a esa mayoría indecisa que estarían con los de la esperanza y que en algún momento, si les toca saltar de ahí, dividan esa votación.
Entonces ahí yo, desde la lógica de experto en comunicación política, yo lo veo difícil, pero no imposible. Listo. Donde, donde, donde una persona como Francia Márquez le puede ayudar a Gustavo Petro, pero al mismo tiempo Gustavo Petro también tiene que cambiar hacer cambios. O sea, por ejemplo, lo de las pensiones. Yo siento que a Gustavo Petro le queda mucho más fácil revertir, negociar, poder decir yo dije esto, pero yo ahora lo que quiero decir es esto, que al mismo Federico Gutiérrez. O sea, Federico Gutiérrez con lo que la agenda que les acabo de dar ahorita, él no se puede revertir, no se puede revertir para decir lo del aborto sí o lo del aborto, ya sabemos que él puede radicalizarse mucho más a la derecha, pero no le llega a esos votos de la esperanza, porque literal no tiene discurso, o sea, ese discurso de derecha es muy cerrado y sesgado para toda esta nueva agenda medioambientalista, grupos LGBTI, participación política de grupos étnicos, le queda muy difícil. Entonces esa ventaja, si la saben aprovechar, le va a ir bien, le puede ir bien a Francia Márquez y a Gustavo Petro. Pues esperemos que la sepan aprovechar. Una pequeña claridad. Si no me traiciona la memoria, Francia Márquez también sería la ministra del nuevo Ministerio de Igualdad que existiría en el gobierno del Pacto Histórico con la presidencia de Gustavo Petro. Sería una Ahora buena quisiera, opción. sería fantástico, creo yo. Ahora pasemos a nuestra última pregunta y tiene que ver con algo que nombrabas en un momento anterior de nuestro episodio del día y es el Centro Esperanza. Fue, digamos, el gran perdedor de las tres coaliciones eh, que hicieron o que tuvieron una consulta presidencial, y esto plantea una posibilidad relativamente amplia de que Sergio Fajardo no continúe en la contienda después del 29 de mayo. En ese sentido, mi pregunta sería, desde tu perspectiva, ¿cuál será el rol de esta formación política, es decir, del Centro Esperanza, para la conformación de un gobierno progresista? Pues yo creo que es la opción más sana para mi punto de vista que le quedaría al Centro Esperanza. O sea, es que le queda muy difícil estar con el uribismo, con el uribismo. De hecho, yo no sé si vuelvo a cometer el error Fajardo de irse a ver ballenas, por ejemplo, porque eso es lo que más daño le hizo, no tomar una postura. Para mí la opción sería, y de hecho ayudaría a calmar los miedos que genera Gustavo Petro, una lógica donde el Centro Esperanza le ponga todas las condiciones del mundo ante la opinión pública. Dice, nosotros nos vamos con usted, pero usted se compromete ante la opinión pública no sé, por ejemplo, a no tocar el sistema financiero, por ejemplo, cosas como esas. Estoy especulando. Y que Gustavo Petro le diga que sí. Eso sería lo más sano y lo mejor para que llegáramos a una negociación de ese tipo con el centro. Lo peor que le puede pasar al centro es irse para el otro lado. Porque vuelvo y les digo, es que la izquierda tiene la posibilidad de maniobrar hacia el centro. Yo no veo la capacidad que tenga la derecha de llegar hacia el centro. No la estoy viendo, no la veo nítida por lo que la agenda no la está imponiendo en ellos. O sea, es que si estuviéramos en el tiempo del conflicto armado, la negociación estaba muy fácil porque era el conflicto, y entonces el conflicto hacía que la derecha y la centro derecha y hasta la centro izquierda, por el concepto de seguridad de acabar con las FARC, o etcétera, etcétera, movilizaba todo eso. Pero ahora yo cómo hago con el aborto, con el matrimonio igualitario, con la adopción de niños por parejas del mismo sexo. O sea, es que el Congreso viene con cosas progresistas, viene con petróleo o agua, esos van a estar en los temas de la agenda que vienen. Entonces es ahí donde yo veo a la derecha muy sola, a la derecha sin posibilidad de eso. Sí, solamente la margen está en la negociación de lo económico, pero cuando usted se va a las bases sociales,
el problema no está ahí, o sea, la gente quiere mejor calidad de vida. Para dar un ejemplo que me gustaría, un estudiante me contaba, periodista, que en estos días hubo una reunión, en una reunión de gremios empresariales con el presidente de la República, y los empresarios decían y felicitaban al presidente Duque porque la economía había subido el 10%, que todo muy bien, y mi alumno, que era el periodista, el camarógrafo le hace la pregunta, pero ¿y dónde está ese 10% que a mí me está yendo? ¿Dónde está eso tan bueno que le está yendo a todo el país que a mí no me está yendo bien? Esa es la pregunta que todos los colombianos están haciendo. ¿Dónde está el 10% que creció el PIB colombiano, que a todos nos está tocando pagar cosas más caras y que no, la plata no está rindiendo? Entonces, miren que ahí cosas como esas hacen que hay una desconexión total entre las bases sociales y la derecha. Ahí está el problema. Si la derecha, la derecha lo único que tiene es capitalizar el miedo. Miedo a eso nuevo, miedo a que nos vamos a volver como Venezuela, o ya lo están pasando a Nicaragua o a otra parte, no sé, cualquier cosa de esas, pero solamente nos queda, la derecha la única opción que tiene es generar miedo. Entonces es ahí donde la Centro Esperanza, que tiene una lógica muy diferente, un discurso y una narrativa más de esperanza, más de cambio, más social, pues literalmente la opción que le quedaría a la izquierda. Esperemos que tomen esa decisión. Si llegado el caso no están en segunda vuelta. Néstor, te agradecemos desde el Mundo en Claroscuro por participar el día de hoy en nuestro episodio. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es el Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes, donde seguiremos analizando el panorama político y electoral colombiano. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.